partimos. Hola amigas, amigos, espero que esté grabándose este programa. Aquí estamos con Nicole Rodríguez en esta edición de día jueves que podría llamarse La Bella y la Bestia, según me han dicho algunos. Adivinen quién es la bestia y quién es la bella. Y vamos a partir con algunos temas que ha estado investigando Nicole así que le voy a ceder inmediatamente la palabra a ella para que empiece el programa. Nicole. Bueno, muy bien. ¿Cómo estás, Fernando? Lo de la bestia y la bella, tú sabes que la apariencia engaña, ¿eh? Una cosa es el ropaje y otra cosa es lo de adentro. Vamos viendo quién es la bestia y la bella. Pero bueno, vamos a los temas políticos y principalmente porque durante toda la semana la agenda ha estado circulando en torno al aplazamiento de las elecciones y la negociación que surgió producto de ella entre el gobierno y la oposición, principalmente, dijo el Congreso, pero en realidad la oposición. Y les quiero plantear un punto acá en relación a esta postergación de las elecciones, que si bien comienza por un tema sanitario, dado que el gobierno, mirando las cifras, no se atrevió a realizar las elecciones, entre paréntesis, Perú y Ecuador sí celebran sus elecciones el día domingo 11 de abril, con cifras más o menos similares. ¿Ustedes creen que Perú tiene controlado el COVID, tiene controlada la situación sanitaria? No, pero bueno, acá el gobierno decidió postergarlas con todas las consecuencias que implicaba y sabiendo que iba a tener que negociar. Pero acá hay algunas situaciones que no se entienden. Si el punto principal es lo sanitario, primero, ¿por qué el gobierno aparece cediendo ante la agenda de la oposición? Y aparece cediendo prácticamente en todos los puntos. Ahora bien, la oposición también habla con el argumento de que lo sanitario va por delante, la salud de las personas, el cliché que se impuso ahora como lo políticamente correcto. Yo me preocupo de la salud de las personas. Pero cuando uno empieza a disgregar todas las peticiones que le hicieron al gobierno, uno se da cuenta que más bien lo único que había ahí era interés con poder instalar una agenda política. Por ejemplo, lo primero que pidieron, y a nombre de Jasna Proboste, que es la presidenta del Senado, dice que ellos exigieron una nueva gobernanza sanitaria. Entonces uno dice, bueno, ¿qué significa esto de la gobernanza sanitaria? Porque le ponen nombre. Bueno, después uno se empezó a dar cuenta que esta famosa gobernanza sanitaria significaba restringir aún más a las personas, ya no solamente con 3 permisos, sino 2, restringir en una serie de otras situaciones, y además la agenda política apuntó principalmente al comercio. Y acá les quiero hacer un recordatorio. Sabemos que hoy el comercio lo limitaron al mínimo, y la polémica está en torno a la definición de este listado de productos esenciales, donde ahí todo el mundo sabe que uno entra a la arbitrariedad de las personas que se sientan en una mesa, de la burocracia, lo llaman algunos, yo le llamo del mundo político, que se sientan a definir qué es lo que es esencial y no. Algo que en una sociedad liberal nunca debiera ocurrir, en una democracia liberal y en un mercado abierto. Pero el punto es que, haciendo un poco de memoria, les quiero recordar a nuestros auditores que ya el año pasado en la oposición estaba instalando la idea de que el gobierno tenía que definir los elementos, los bienes esenciales con respecto a las restricciones sanitarias del trabajo. Algo que el año pasado el gobierno se negó. Y ustedes revisan las citas del ministro de Economía, del ministro Palacios, diciendo que no corresponde que un gobierno o que el Estado, bajo un régimen democrático y de capitalismo y del libre mercado, defina cuáles son los bienes esenciales. Pero algo cambió y el gobierno volvió a ceder y no dio la pelea, y finalmente todo lo que estamos viviendo los ciudadanos comunes y corrientes hoy en día es producto de que el gobierno ya le dio la espalda a la ciudadanía y cede a todo lo que le dice la oposición. Y la oposición con una agenda política. Y lo quiero comparar un poco con lo que ocurrió en octubre del año 2019, donde ante amenazas constitucionales de por medio, la última cartita que sacó el gobierno fue entregarle la Constitución y decir, ok, vamos a cambio la Constitución y hagamos esta elección, y esa fue la monedita de cambio. Y acá ante amenazas constitucionales también de por medio, que comenzaron antes de la negociación, contra el ministro París, contra el presidente Piñera, ¿qué es lo que hace el gobierno? Cede ante la agenda de la oposición, que de sanitaria no tiene nada, es más bien una agenda ideológica, es una línea política. Hoy leyendo algunas declaraciones, por ejemplo, del Frente Amplio, un diputado decía el gobierno tenía que terminar con el manejo neoliberal de la pandemia. O sea, ya
para que usted entienda que este concepto de neoliberal entra en cualquier cosa que haga un gobierno que no es de izquierda, y ya la pandemia tiene una mirada neoliberal para la oposición. Entonces, acá decir simplemente que este tema de las restricciones, de tener estos elementos esenciales, tiene que ver con una afinidad ideológica, tiene que ver con esta concepción del Estado, que te diga qué puedes hacer, cuándo, qué comprar, qué vender, etcétera. Y no está alejado de lo que varios proponen para una nueva constitución. Entonces, a mí me parece relevante lo que estoy hoy tratando de puntualizar, porque estamos en medio de una discusión constitucional, donde siempre se pone al Estado como un elemento de benefactor, como el elemento que va a determinar y va a apoyar las vidas de las personas. Y me parece que el ejercicio que estamos viviendo hoy nos ilustra perfectamente que lo que significa cuando te hablan de un Estado benefactor, un Estado protector, un Estado, etcétera, a mayor magnitud de las funciones del Estado o a mayor magnitud de las implicancias del Estado en la vida de las personas, menor es la participación de la libertad individual y de las decisiones personales. Entonces, al lado de esto que suena muy bien, de que el Estado chileno te va a brindar esto, te va a brindar este derecho, te va a brindar... Bueno, esos derechos que a veces quieren algunos escribir en la Constitución también implica la renuncia a varias áreas de nuestras vidas individuales que hay que tener presente. Creo que hay generaciones completas como la mía que no habíamos vivido este tipo de situaciones de restricciones a este nivel, o con, como algunos lo llaman, con un Estado ya prácticamente en dictadura sanitaria, que es algo que yo también me he sumado. Pero el punto es ese, es el ejercicio de entender que cuando el Estado se muestra en nuestras vidas individuales se ven disminuidas y pueden seguir disminuyendo. Fernando. Tú te preguntabas por qué, partiste diciendo por qué está cediendo el gobierno, y yo creo que a esta altura habría que preguntarse por qué, si es que ocurre, por qué no aparece cediendo. Cuando ocurra eso, cuando no aparezca cediendo, ahí va a ser algo extraño que merece preguntar. Que aparezca cediendo no merece preguntas ya, Nicole, porque eso es lo que está haciendo desde el octubre. Y por lo tanto no hay novedad, no sé si vale la pena meterse mucho en eso, un gobierno que políticamente no tiene ya musculatura. No tenía idea, entre paréntesis, que la doctora Proboste, que tiene un máster en abdominales, también era epidemióloga y está ofreciendo una gobernanza sanitaria. Como tú decías, esta gente que no tiene muchas luces en nada, sí, como hacen los cantinflas, como hacen los vendedores en la calle, o sea, no mostrando, sino que diciendo que hay una culebra, viven en el mundo del palabreo. Entonces inventan frases, se enamoran de sus propias frases. Le debe haber sonado súper bien esto de la gobernanza sanitaria, que suena bien. Ahora, ¿qué contenido tiene? Cero. Si este gobierno, como todos los gobiernos, ha hecho lo único que se puede hacer: restricciones, vacunas, cuarentena. No hay otras medidas, no existe un remedio mágico. Pero siempre se puede decir gobernanza sanitaria. Yo creo que en general, yo lo he estado haciendo todo este tiempo, así que estoy más saturado que tú. Yo no creo que ya que valga la pena comentar lo que dice la oposición, porque es siempre lo mismo. Es siempre oponerse sin ningún argumento y sacando frases de ese armario de frases hechas que tienen. Un poco como los periodistas, ¿no? Como cuando tú sabes, cuando algo sube de cierto precio, superó la barrera de, como si cierto número tuviera una capacidad de resistencia. Bueno, esos idiotismos, como se llaman, son muy propios de la izquierda y no sé si vale la pena de comentarlo. Ahora, lo del Estado, lo hemos comentado antes, en la izquierda es un reflejo condicionado. Forma parte de su estructura mental, emocional, el ver el Estado como eso que te llamas tú, una entidad benefactora, sanitaria, distribuidora del ingreso, defensora de los derechos, todo. Uno podría preguntar si eso sería más interesante, casi un tema más que de política, un tema de psiquiatría. ¿Qué hay en la mente de personas que tienen esta tendencia a darle tanto peso, darle tanta prioridad al Estado? Yo me imagino, y esto lo tiro así como una tesis al voleo, por si alguien se interesa en examinar, que en la misma proporción en que tú eres un fracasado en la vida privada, que no tienes suficientes talentos ni habilidades para sacar buenas notas en el colegio o en la universidad, o para ser un buen profesional, o para que te contraten, o para que te vaya bien en los negocios cuando no sabes hacer las cosas,
Entonces recurres al Estado, donde todo se hunde en un mismo agujero negro. El Estado. El Estado que además se convierte en fuente de ingreso, de pituto y de toda clase de arreglo, y donde no hay que darle razones a nadie para explicar los errores, ¿no es cierto? Para explicar la ineficiencia. Es el lugar ideal, es así como había esa película que decía el lugar donde no pueden vivir los débiles. Estos débiles no pueden vivir en el mundo privado, tienen que ir a ese territorio maravilloso que es el Estado y considerarlo la solución de todos los problemas. A pesar de que la evidencia histórica en Chile y en todas partes muestra que no es así, pero no importa. Si tú examinas la vida privada de uno por uno, de toda esta gente, uno por uno, el 99% de los casos te vas a encontrar con personas que en la vida privada dieron bote, que si se recibieron de alguna carrera les iba como las pelotas, que nunca lograron, si eran abogados, montar un estudio, digamos, exitoso, que nunca fueron conocidos por sus habilidades intelectuales en ningún campo. Y uno lo ve desde la universidad. Uno los ve como estudiantes ya penquitas, ¿ya? El que le va mal en las cosas difíciles, como te he contado de lo de las matemáticas, que querían que se acabaran las matemáticas porque era una ciencia burguesa. Bueno, uno los ve desde niños, ¿eh? Dice, este gallo va a terminar de izquierdista hablando del Estado porque en la privada le va como ¿cómo No. es? No puedo hablar yo mucho de las matemáticas porque no es muy fuerte, pero sí sigo tu línea en todo caso. Déjame plantearte dos puntos que van en esta misma línea para entender en qué minuto también llegó el COVID al mundo. Acuérdense que cuando llega el COVID ya veníamos varios años ya con este tema famoso, que tiene un título, pero ocurre en la realidad, del famoso tema de la cultura de la cancelación, donde se van imponiendo ciertas posturas ante ciertas realidades y de ahí tú no puedes salir, como partió con el feminismo y partió con una serie de otras cosas, como también con la violencia hacia los afroamericanos, etc. Y esta cultura de la cancelación también se nota a niveles locales, se notó en Chile en octubre del 2019, cuando la gente no podía, antes de condenar la violencia, decir, bueno, yo estoy a favor de las demandas ciudadanas, pero hay unos pocos que están rompiendo las cosas. No. Entonces la gente no se sentía con la libertad de poder decir realmente lo que pensaba y el gobierno en ese sentido creía que estaba tomando la opinión de las personas cuando la gente lo único que quería era que se restableciera el Estado de Derecho. Yo no estoy diciendo que la gente quería en masa que salieran los militares y que hubiera un golpe de Estado. Querían en masa. Que pudo haber habido, sí. Pero lo que yo estoy hablando es restablecer el orden, ya sea como sea. Y en esta cultura de la cancelación también se impuso una tendencia. A que las restricciones, que el Estado se hace cargo de todo, que te dice cuándo puedes salir y no, producto de la pandemia, porque la tendencia es que el Estado te va a proteger de este virus que va a seguir su transcurso natural, también es parte de la cultura de cancelación. Y cuando a la gente se le pregunta cómo considera, por ejemplo, la gestión del gobierno con producto de la pandemia, por ejemplo, en marzo y en febrero tenía un 60%. A finales de marzo ya había bajado a números bastante más bajos de 2 dígitos y 1 dígito. Entonces, le empiezan a amenazar al gobierno con el tema de los números, me refiero a la oposición, y Chile Vamos no lo ayuda en nada, porque hace rato que le quitó la gobernabilidad al gobierno porque no le da los votos o se hace parte del reclamo de la oposición. El punto es que el gobierno también a veces ve estas cifras y cree que al anunciar nuevas medidas restrictivas, mostrando que hace algo, va a subir su número de aprobación de la gestión, cuando tiene dos grandes cosas que mostrar y de ahí el resto tener un discurso más adecuado de prevención. Uno, grandes cosas que mostrar la vacuna y dos, la gestión hospitalaria. Y el gobierno tiembla porque le dicen que los números suben, que tiene más contagiados, que como dijo también Boric, una situación catastrófica de la salud. Todos se aprovechan. Hablan igual que Trump al final, con estas palabras excesivas. Entonces, el gobierno debería tener la capacidad de analizar bastante mejor el pulso de la ciudadanía y qué es lo que está pidiendo, y no hacerse eco de esto como se hizo eco también en octubre. Y junto con esto, un tema que a mí me fascina, Fernando, que yo creo que tú lo puedes desarrollar mejor que yo, hay algo que tiene que ver con la naturaleza del poder. Y que yo lo planteaba el año pasado cuando decía, bueno, uno sabe cómo comienza, pero no sabe cómo termina, con respecto a las excepciones constitucionales
y cómo los gobiernos se les hace en un principio muy difícil estar determinando la vida de las personas cuando vienen de una democracia y determinando ciertas normativas que parecen ser a veces abusivas, cómo al principio se les hace difícil, pero después se les suelta la mano. Entonces, el año pasado empezaron con esto de, ¿te acuerdas que yo también reclamaba por qué los adultos mayores tenían que tener una franja horaria para salir entre 9 de la mañana y 10, no me acuerdo exacto el horario, y no permitir que a lo mejor salga a pasear cuando pueda? Lo mismo después pasó con el deporte, que es algo que para mí sigue siendo algo absolutamente absurdo. Tú solo puedes salir a hacer deporte de 6 a 9. El deporte al aire libre, sobre todo en verano, no debería tener franja horaria. Y cuando uno ve lo que proponen el resto de los diputados, hoy día una diputada de Chile Vamos, que los niños tengan franja horaria, en vez de discutir que actividades al aire libre quizás no debieran tener franja horaria, empiezan a poner franja horaria. Es decir, yo soy la autora de la franja horaria de los niños, pareciera que era. Luego atacaron, te voy a dar 2 indicaciones más. A la prensa, cuando estaban discutiendo el aplazamiento de las elecciones, el senador Buenchumilla y 2 más agregaron un artículo, que después lo tuvieron que sacar, donde decía que los candidatos no podían participar en ningún medio de comunicación de acá a las elecciones, prohibiendo, por supuesto, algo que es fundamental en la democracia, que tiene que ver con la libertad de opinión y la libertad de información. Y en tercer lugar llegamos a esto de los bienes esenciales. Entonces, hay algo en la naturaleza del poder político que los ciudadanos siempre tienen que estar en alerta, independiente a que hayan argumentos sanitarios, y que tiene que ver con que al poder político siempre le es más fácil empezar a acaparar más y más restricciones para controlar a la población que tiene que gobernar. Eso ha sido siempre así y es la naturaleza del poder. Antes de comentar tus comentarios, voy a partir por mi primer bloque comercial. Amigas, amigos que tengan empresa o que manejan empresa, recuerden que hay una que se llama Controller, fundada, organizada y manejada por contadores y auditores que trabajaron en este tema, el tema que les voy a explicar, que ya conocen 20 años en grandes empresas internacionales y conocen el tema al dedillo, el de la gestión. Y esta empresa le echa una mirada a la suya, hace un escaneo, encuentra, y seguro que va a encontrar, dónde están los puntos débiles que quizás usted ni siquiera ha visto. Usted se acostumbró a funcionar a media y cree que eso es lo correcto. Va a encontrar esos problemas y le va a resolver esos problemas. Le va a decir cómo, y si usted no se puede hacer cargo de algunas cosas, lo van a hacer ellos. Ellos tienen planes para hacer estas revisiones en toda clase de empresas, y yo les aseguro que en estos tiempos funcionar a media pudo haber servido antes, pero ya no. El que no hace bien las cosas en el mundo que viene, que ya está encima, simplemente va a reventar total y completamente. Así es que póngase en manos de Controller. Y siguiendo con esto del comercio, los negocios, las empresas, si usted tiene un local donde recibe público, donde llegan todos los días trabajadores a hacer su pega en estos tiempos difíciles, le sugiero que se contacte con Ozonium.cl y arriende la maquinita que ustedes están viendo en la gráfica a mi derecha, a la izquierda de sus pantallas, señora, señor, que ustedes activan en la noche cuando no hay nadie, en la madrugada, qué sé yo, va a emitir ozono, y el ozono va a destruir todos los virus y además bacterias, microbios que puedan existir, y por lo tanto el próximo día usted puede recibir a su gente, a los trabajadores, a los empleados y a los clientes con la seguridad que ahí no va a pasar nada. Ozonium.cl. Y para los temas notariales, ya saben, no se instalen una notaría por hora, instálese frente a su computador, entre a notariospress.cl, llene los datos que le pidan para el papel que usted quiere, se lo van a procesar todo, y usted lo único que va a tener que hacer en un momento dado es ir a la notaría por 5 minutos a firmar, recibir el papel y mandarse a cambiar. Yo lo he probado 2 veces y así funciona. Minutos solamente. Notariospress.cl. Respecto a lo que decías del poder, que te parece que la gente agarra vuelo con el poder. No sé si te acuerdas de esa famosa frase de Lord Acton, un historiador y político británico de fines del siglo XIX, principios del XX, un tipo muy importante. Lord Acton dijo una vez: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero es una frase que suena muy bien, pero ojo con las frases que suenan bien, hay que examinarlas en su detalle. El poder corrompe a casi todo el mundo, pero no a todos. Pero la parte penca del poder no es tanto quizás que corrompa en el sentido que alguien pueda usar todo ese poder o parte de ese poder para beneficiarse, ¿no es cierto? Sino que
cuando el poder es usado estúpidamente. Y eso es lo peor. Y lamentablemente hoy en Chile tenemos la clase política más necia e ignorante de toda la historia republicana. Y lo digo sincera y seriamente estudiado, no soy especialista en historia chilena, pero algo he leído y les puedo asegurar que aunque siempre abundan los mediocres, porque eso es lo más probable estadísticamente, la gente mediocre, pero los mediocres son mediocres nomás, no son idiotas. Y ahora tenemos muchos idiotas y tenemos muchos mediocres asustados que siguen además la guía de líderes tan necios como los anteriores. Entonces esto es como una cuelga de corderos siguiendo al abismo a un cordero que es ciego además. Y tenemos todas estas situaciones que tú has contado, donde parece que hubiera una carrera de posta a ver quién inventa una nueva restricción, quién inventa una nueva medida, mirando de reojo al respetable público. En teoría, el gobierno no debiera mirar a nadie. El gobierno no debiera mirar ni a los partidos de oposición, ni a los partidos propios, ni tampoco a la encuesta, ni mirar a qué dice doña Juanita, que no sabe ni dónde está parada. La gente no sabe nada de nada, y mucho menos de temas técnicos. Los gobiernos en situaciones como estas, que son difíciles, no catastróficas, como dijo el señor Boric, tienen que mirar la ciencia, tienen que mirar lo que es lógico, tienen que mirar las tablas de multiplicar, tienen que mirar lo que es razonable con el intelecto y no estar haciendo cálculos políticos. Si acaso es necesario en un momento, yo creo que sí es necesario, imponer restricciones, se imponen. Si acaso algunas restricciones son tontas, no se imponen. Si acaso otras se pueden levantar o hay que agudizarlas en un momento dado, se hace, pero siempre respondiendo a la razón. Cuando no se emplea la razón, incluso acciones que son legítimas en un principio, como es aplicar ciertos límites a la conducta ahora en situaciones como esta, como ocurre en cualquier situación difícil, algo que es legítimo y que es correcto se convierte en un absurdo muchas veces, porque se hacen cosas que no corresponderían y se dejan de hacer otras que sí corresponderían. Todo se echa a perder. ¿Y por qué? Por lo que dije al principio, porque tenemos la clase política más necia que ha tenido jamás la historia de Chile. Y si ustedes no me creen, si piensan que estoy lanzando un adjetivo efectista, como decía Brión en la entrevista que yo lanzaba, bueno, yo los invito a que vayan, agarren la lista de todos los congresales y vayan uno por uno estudiándolos, uno por uno, lean lo que han dicho, lo que han escrito, vean sus actuaciones, tenemos varias recientemente, y saquen sus conclusiones y hagan el cómputo, cuántos se salvan. Esto es un poco como la historia de Sodoma y Gomorra, no sé si te acuerdas tú. Mientras haya un justo, no quemaré la ciudad, qué sé yo, pero no había ni uno. Aquí yo no sé si habrán. Pero es que políticamente al gobierno se le cae su estrategia además sanitaria, y acá sí me voy directamente a lo sanitario, cuando se ve cediendo entre presiones políticas. Es decir, antes no se le había ocurrido al gobierno declarar ciertos bienes esenciales. No lo hacían porque es absurdo, porque no vale la pena, porque no sirve sanitariamente. Antes al gobierno no se le había ocurrido a lo mejor limitar entre 2 o 3 salidas semanales. No, porque consideraban que 3 era menos doloroso para la población, a lo mejor por ponerlo desde ese punto de vista, y que no cambiaban las cifras COVID. Entonces, estoy haciendo voladora de dulce del punto de vista de que el gobierno aparece cediendo políticamente, sí, pues, no sí, sanitariamente. Entonces, ¿cómo quieren después tener credibilidad? ¿Cómo quieren después decirle a la ciudadanía vamos a hacer esto para que se cuiden, si al final lo único que uno ve son razones políticas? Y acá el gobierno estuvo mal, porque el gobierno tenía las cifras altas de COVID y podría haber dicho a la ciudadanía, miren, vamos a aplazarlo porque no pretendíamos tener estas cifras, pero las tenemos. ¿Qué es lo que hubiera dicho la oposición? Ah, es culpa del gobierno. Bueno, después eso se va olvidando. Pero el gobierno tembloroso empieza a negociar. No había margen casi para negociar. Y nos negoció nosotros, a los ciudadanos. Un gobierno de verdad no debiera mirar a nadie, incluyendo la oposición, incluyendo todo, y hacer lo que tiene que hacerse. Hay que hacer lo que es necesario, siempre. Ni más, ni menos. Y para eso está la inteligencia, para no caer en extremos estúpidos que nacen de las hormonas, del miedo, del oportunismo, de la rabia, de la malicia. No, para eso está el intelecto que gradúa las cosas, analiza, examina, hace los cálculos en un papel y lápiz y dice esto es lo que hay que hacer, le guste o no le guste. Cuando tú tenías que ponerle una inyección a tus hijas que eran chicas, tú no preguntabas, no hacías una encuesta de opinión con ellas. Hacías lo que tenías que hacer y le ponías la inyección. Pero tampoco ponías cosas de más, ¿no es cierto? Tampoco hacías tonterías de más. Se gradúa.
las cosas se gradúan. Pero este gobierno está, bueno, cuando hablo de clase política incluye al gobierno. Claro. Y que claro, por eso que dije clase política y no Congreso solamente. Hay una situación además que entontece incluso a personas inteligentes. Y si no las entontece, las acobarde, que al final viene siendo lo mismo que los cobardes. Los cobardes son los que por arrancar se caen, se tropiezan y se van al abismo del cual querían huir. Entonces, yo no sé. Ahora, igual hay que ser justo. Sumando y restando todas estas cosas, que en algunos momentos resultan odiosas, en general el gobierno se ha movido en el territorio de lo correcto, se ha movido en un territorio eficiente y los datos están a la vista. O sea, si nos comparamos con otros países, no veo con quién más nos podríamos comparar, se ha hecho bastante mejor, con errores, con estupideces, con exageraciones, se ha hecho mejor y la prueba de ello está en las cifras, y aquí esto no es un tema que se pueda discutir. Recordemos que hay países que no tienen vacuna, que no las pidieron a tiempo, que no las saben distribuir, tengo un amigo español que murió, Enrique Irazoki, del cual hablé el otro día, estuvo en esa etapa en que en los hospitales españoles dejaban gente afuera porque no tenían que decidir. Esto nunca pasó en Chile y no va a pasar. Entonces, claro, no ha salido perfecto, ni siquiera cerca de lo perfecto, pero ha salido bastante bien. Yo creo que habría salido pésimo si hubiera estado gobernando Alejandro Guillé. No por Alejandro, sino que por cómo es ese subsector de la clase política que es la izquierda, que son todavía más necios que el resto, ¿no? Aunque es difícil hacer comparaciones en ese nivel, pero estaríamos mucho peor. Ahora, lo que dice Boris de que esto es una catástrofe, no, es una tontería de Boris. Otra más de las tantas que he dicho. Una catástrofe, si hubiera una catástrofe no estaría tan gordito porque no le estarían llevando comida a su casa, no estarían funcionando los transportes, no estaría funcionando nada, estaría súper delgado el hombre. Lo mismo digo del doctor Artaza, el hombre de la guagua en brazo. De la guaguita, Como me contó con delantal blanco. Bueno. Pero el primero que se puso delantal blanco fue Guido Girardi para sus campañas. Él inauguró el delantal blanco. Ahora, démosle una buena noticia. Yo siempre le digo a la gente que yo miro las cifras más globales y no este reporte diario del MinSal que parece una catástrofe tras otra. ¿Saben cuántos recuperados hay en Chile? 980.000 personas, de 1.040.000 casos de coronavirus. Yo me quedo siempre con esa cifra mayoritaria versus los 23.796 fallecidos, lástima, de coronavirus. Ahora, ¿sabes cuántas personas vacunadas al día de hoy? 7.111.354, con casi 59% de la población con 2 dosis, más una cuarta vacuna que se suma al listado de las vacunas que Chile ya tienen su pool para administrar a la población, la CoronaVac, que es de una sola dosis. Solo en este punto, y no es criticar por criticar, quiero plantear algo bien cortito. Si estamos en una emergencia o en una urgencia y la vacuna pareciera ser que es la única salida en el corto plazo de salir de la emergencia del coronavirus, las vacunas se deberían estar colocando de lunes a domingo, incluidos los feriados. Y resulta que vino un feriado largo y pararon todo. Los domingos no se inocula. Entonces, si estamos en una emergencia, actuemos como emergencia. Bueno, está bien, pero y no si olvides... se quiera vacunar de lunes a domingo. Bueno, pero no olvides los números que tú mismo has dado. O sea, por supuesto que no ha sido perfecto, pero no perdamos de vista que se ha hecho bastante bien. O sea, tenemos 7 millones en países mucho más grandes, potentes que Chile. O sea, la situación es caótica y ha sido caótica. Y no nos olvidemos de eso. No sé, pues, ¿qué más temas tiene usted que quiera conversar? Pensé que íbamos con algún otro bloque. Mira, déjame, para poder ir dejando atrás el tema del coronavirus, pero les quiero plantear un tema geopolítico que me parece bastante interesante. Ustedes saben, ya llevamos un año en esto y de manera natural, algo que todos los doctores saben y quienes estudian los virus en los laboratorios saben que los virus van mutando. Eso pasa con todos los virus que hemos tenido y con todas las vacunas. Además, por ejemplo, les puedo dar un caso cuando salió la vacuna contra el papiloma humano, que fue parte del plan de vacunación nacional. Ya a poco andar de esa vacuna empezaron a salir otras porque el virus ya había mutado y empezaron a mejorarla. Eso es propio de cualquier virus y es propio también del coronavirus. Pero el punto que quiero hacer acá es que desde que empezaron las mutaciones, y avalado en un primer momento, después, y hace 2 días ya se retractó, avalado en un primer momento por la OMS, a las mutaciones se les fueron llamando
por ciertos países y me parece bastante estratégico. Y se los planteo porque, ¿cuáles son las variantes que usted más conoce? La variante brasilera, la más contagiosa según un sinfín de publicaciones. La variante británica. Por ahí de repente salió la variante sudafricana. Pero las que dos más circularon, las que tuvieron más publicaciones de la prensa, fueron la británica y la brasilera. Y desde el punto de vista estratégico, ¿qué le hacen pensar el hecho de que le pongan nombre a variantes que son mutaciones naturales de países, primero, que están en otra órbita política y segundo, que hacen olvidar que el virus se originó en China? Acuérdense que incluso Trump fue tan criticado porque le llamaba el virus chino, tratando de hacer un statement y un postulado con respecto a, oigan, no se olviden que esto surgió en China. Ya ha pasado un año y ya nadie habla de China. Ya nadie intenta ni siquiera culpar a China. Ya nadie habla del origen del virus chino y hoy todos hablan de las variantes. Y la variante británica más o menos se fue dejando atrás y en general hay una serie de publicaciones que hablan de la variante brasilera como la más agresiva de todo y le dan a Brasil. Hace un día, justamente, la OMS dijo que mejor dejar atrás los nombres de los países porque los discriminan, porque al final los estigmatiza y que van a empezar a llamar a estas variantes por los nombres que se les da a los laboratorios, la B1 y así sucesivamente, pero es algo que la OMS lo avaló desde un principio. Entonces, a mí me parece que sí tiene un componente político y un componente estratégico de poder girar un poquito esto de que el virus chino y empezar a plantear que el resto de los países tienen variantes un poco incluso más peligrosas. Bueno, las variantes de los virus se dividen en tres categorías. Las que son menos contagiosas y que por lo tanto no aparecen, por así decirlo, no hacen efecto, por lo tanto como que no existieran. Las variantes, y luego están las que son igual de contagiosas o más contagiosas. Por lo tanto, por definición, las últimas variantes son siempre muchas veces más contagiosas. Es una cuestión de mecánica elemental. Las otras desaparecen en la nada. Nadie habla de un virus que no hace ningún efecto. En estas mutaciones que son al azar, algunos resultan que son más potentes y esos son los que entran a los cuerpos, por lo tanto empiezan a reproducirse y a multiplicarse. Eso es una variante de la evolución de las especies de Darwin, es la misma mecánica. Ahora, respecto a China, entrando ya en un tema incluso más general que la vacuna, es notorio que después que se fue Trump, que lo sacaron con una elección que muy sospechosa, a mi juicio, eso está muy tapado ahora, pero algún día vamos a ver todo el paquete completo de esta cuestión. Está todo el mundo queriendo abuenarse con China. Estados Unidos quiere abuenarse o sea, el gobierno norteamericano. El propio presidente Biden y su familia tienen negocios con los chinos. La élite económica norteamericana entera tiene negocios con los chinos. La federación, o como se llama, la NBA, la National Basketball Association de Estados Unidos, que maneja un negocio inmenso, porque el deporte en Estados Unidos, como todo en Estados Unidos, es un negocio inmenso. Muy amigos de China, porque allá tienen entrada para sus partidos y es mucha la plata. Hollywood, se han hecho, he visto más de algún reportaje sobre cómo Hollywood deja que los chinos censuren y vean las películas antes que se pasen, a ver si están conformes con las líneas políticas del Partido Comunista Chino para dejarlos entrar al mercado chino. Y así sucesivamente. Hay otros que hacen negocio con los chinos porque compran allá los insumos producidos más baratos con esta mano de obra a veces esclava que tienen los chinos. Entonces, hay muchos intereses comprometidos, otros le tienen miedo simplemente a los chinos. Los chinos están actuando como un bravucón de barrio. Y por lo tanto, casi diría yo que Trump era una voz casi solitaria, digamos, en los niveles altos del poder. Tal vez tenía una base muy grande que estaba de acuerdo con él en cuanto a tratar a los chinos de otra forma, pero una vez que desaparece el escenario Trump, emerge la realidad de que los chinos ya tienen la ventaja en todo. Es un país de 1.400 millones que podrían permitirse perder 700 millones en una guerra nuclear y todavía les queda gente. Es un país que en todo impone los números. Si quieren apoderarse una zona del mar de la China, mandan 400 barcos pesqueros que se estacionan ahí y van generando presencia. Hacen negocios con todo el mundo. Ahora nos acaban de comprar, creo que ya son propietarios de más de la mitad de la red eléctrica chilena, porque aquí en Chile también hay gente que quiere hacer negocio con los chinos como del lugar y les importa un huevo lo que pase después. Total, a la larga todos estaremos muertos, como decía Keynes. Entonces,
que la Organización Mundial de la Salud haya desde el principio estado bailando con los chinos. No me extraña en absoluto. El presidente, el que dirige esa cuestión, lo puso ahí China. Este señor de bigotito que no sé de dónde salió, de África. Entonces, que ahora quieran ocultar de nuevo, tapar el tema de que se originó, y no solamente en China, en un laboratorio donde estaban haciendo experimentos con virus. Un laboratorio que curiosamente estaba a una cuadra de distancia del mercado donde empezaron los casos. Mira qué casualidad. No me extraña entonces que el asunto lo estén tapando, lo estén olvidando, porque queremos seguir haciendo negocio con los chinos, ¿verdad? Lo que pasa después, si nuestros nietos van a tener que hablar mandarín y van a tener que andar haciéndoles reverencia al chimpín de turno, da lo mismo. Mientras tanto, yo quiero vender mis acciones, yo quiero vender mis empresas eléctricas, yo quiero hacer mis partidos de básquetbol en China y quiero ganar plata. Así es que, ni un problema. Sí, es que lo impresionante es que no solamente son estas organizaciones, que ya les voy a dar un ejemplo extraordinario de lo absurdo que pasaron a ser las organizaciones multinacionales y las posiciones ideológicas. Lo que uno ha visto también en torno al coronavirus es que también la comunidad médica tiene una posición ideológica, y uno ve claramente cómo algunos alaban a ciertos países y otros destrozan otros países. Y acá, si bien no es exacto de la comunidad médica, ¿tú te acuerdas? La semana pasada que salió un artículo de Washington Post criticando el exitismo chileno, y el ministro París tuvo que salir a defender algo que me parece que no necesita ni siquiera defenderse, que es el proceso de vacunación. Bueno, resulta que no era del Washington Post puntualmente una editorial, era una columna de opinión. Y la columna de opinión, según lo que leí de antecedentes que fui recabando, viene de una periodista freelance que tiene vínculos con el Partido Verde en Alemania, y resulta que además ella, al parecer, le ayudaría a la fundación de este diario conocido como TASS, que es un diario de izquierda, progresista en Alemania, que tiene... Entonces, acá en el fondo se da una información como esto del Washington Post, como el Estados Unidos critica a Chile, o el Washington Post critica a Chile, cuando hay una columna de opinión de una periodista con cierto sesgo ideológico. Lo mismo esta semana, otra nueva columna de opinión en torno a la administración de Jair Bolsonaro, hablando del desastre que está cometiendo Brasil en torno al resto de los países de Latinoamérica o de Sudamérica, ya que producto de la ineficacia de Brasil, todo el resto de Sudamérica va a sufrir. Todo esto, pues, con una postura bastante extrema. Y con esto también te agrego, ¿te acuerdas cuando Iskia Siche la levantó un medio alemán como figura pública y como parte o autora del éxito de la gestión pandémica en Chile y de la vacunación? Bueno, fue el mismo diario alemán que te estoy diciendo, que pertenece a esta fundación ligada al Partido Verde Alemán, que es un partido de izquierda. Entonces, cuando es Iskia Siches, le alaban el proceso de vacunación y la gestión pandémica cuando ella no fue ni siquiera la autora. Pero si se trata del gobierno, le critican por exitismo. ¿Ve? Entonces, entender que esto de la pandemia no tiene una información neutral. Esto también es parte de la polarización que está viviendo el mundo. En todo el planeta hay una Kulturkampf, una lucha cultural en gran escala. A gran escala. Tiene miles y miles de proyecciones, cabezas, personajes, algunos miserables, otros que no los conoce ni su mamá, como esa periodista, que escriben cualquier estupidez desde 5.000 kilómetros de distancia. Están sus socios en Chile, en todas partes. Es como cuando se expande una religión. Sí, pasó lo mismo con el cristianismo. Empezabas a encontrar cristianos tratando de quemar templos y destruir todo lo que el rico pasado de la antigüedad. En todas partes y de todos los modos posibles estaban presentes. Se habían infiltrado en las cortes, en los palacios, en las acequias, en las calles, en los ejércitos, en todas partes. Tú por todos lados encontrabas cristianos vociferando sus principios y muchas veces saboteando al imperio. Por eso que Gibbon, el gran historiador británico, dijo que la caída de Roma era el triunfo de la barbarie y de la religión. Esa es una famosa frase de Edward Gibbon. Déjame pasar, estimada Nicole, a este otro bloque, que lo inicio con invertanusa.cl, esta empresa chilena norteamericana que lo lleva a usted a Estados Unidos virtualmente a invertir.
Ellos mismos tienen una posibilidad de inversión, tienen opciones para que usted escoja 3.500 franquicias, cientos de propiedades inmobiliarias que están esperando que alguien las compre. Tienen la posibilidad de ayudarlo a obtener, se las van a conseguir de todas maneras, cuentas corrientes en bancos norteamericanos, financiamiento hipotecario, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos. ¿Qué más? Lo único que falta es que le vayan a lustrar los zapatos. Todo en inviertaenusa.cl, estimados amigos. Incluso, si usted quiere irse a Estados Unidos a trabajar iniciar una nueva vida con sus negocios allá, le consiguen una visa de residente. Y sería bueno entonces que si se va a ir a Estados Unidos con una visa residente, aprenda realmente inglés de una vez por todas, estimado amigo, y para eso está entrenainglés.cl, una academia en donde las clases las dan profesores de verdad de inglés, profesores de verdad que saben hacer clases, que saben inglés, y las dan online, que es una manera muy fuerte de aprender y de enseñar, porque uno está solo con el profesor, no hay ninguna distracción, y uno aprende 10 veces más rápido, con más intensidad. Se los doy firmado, porque yo ya he seguido todos estos cursos de cosas, y créanme, he aprendido un montón de cuestiones. Entrene inglés online en entrenainglés.cl. Continúo con otra oportunidad para manejar bien su dinero, que es mantener una parte de eso en un bien que es intangible, o sea que no se lo pueden sacar, no pierde valor, no depende de la fluctuación en las bolsas, vale lo mismo en todas partes del mundo, se lo reciben en todos lados, y esos son los metales preciosos, como esto que tengo en mi mano derecha, plata, 1 kilo, aquí plata pura, y esto que tengo entre mis dedos, que no son precisamente de pianista, un lingote de oro. Usted tiene estas cosas, las tiene en la mano, se las mete al bolsillo, las mete en una maleta, en una caja fuerte, se las lleva donde quiere y siguen valiendo, y por lo tanto son un refugio insuperable, el oro y la plata. Ahora, si usted se consigue uranio enriquecido, mejor, pero es más complicado guardarlo porque es medio radioactivo. Plata y oro, estimados amigos, en compreoro.cl. Y último del bloque, SMF, para que limpie sus pisos y los deje mononos. Usted sabe que una casa o una oficina en que el piso está feo, la moqueta está quemada, está cochina, tiene grasa, tiene manchas de café, el piso está como las pelotas, es como andar bien vestido pero con los zapatos entierrados, se ve todo como pésimo. Entonces en SMF tienen productos para todo tipo de pisos: parquet, cerámica, baldosa, moqueta, alfombra, mármol, whatever. SMF, esto es una empresa que lleva años en este giro, se conocen este asunto al revés y al derecho, y están esperando que usted los llame. Sí, señor. Sí, señores. Y eso. Sigan, Nicole. Sí. Tú mencionaste la compra de CGE por parte de la estatal china State Grid. Bueno, mientras todos estábamos mirando las cifras COVID, hace pocos días la Fiscalía Nacional Económica le dio el vamos a la compra y la aprobó sin ningún tipo de condición. Con esta compra, para que tengan y manejen algunos datos importantes, State Grid se transforma se transforma con el 57% de la propiedad de la electricidad en Chile. La discusión que tornó este tema de la compra fue principalmente en si se iba a considerar, a propósito de los bienes esenciales, si se iba a considerar esto como algo estratégico, y por ende, que no se trataba de discriminación como algunos hablan, pero como es un tema estratégico, si era factible o no que el 57% perteneciera a una empresa estatal. Recordar que State Grid pertenece al sistema de empresas públicas china, que tiene una sigla para que ustedes los busquen, que es SAC. Y SAC es controlado por el partido chino. Entonces, muchos estaban a favor de esta venta, bienvenido China, y otros decían, momentito, es una empresa estatal, no tiene las mismas condiciones que un privado. Bueno, pero la Fiscalía Nacional Económica le dio el vamos sin condiciones, y ahora solo falta que se manifieste la CGE, algo que todo el mundo proyecta que no va a poner ningún tipo de reparo. Pero les quiero dar el dato por donde me parece aún más relevante y preocupante del punto de vista estratégico nacional y geopolítico con respecto a esta compra. Saben que State Grid es el mayor comprador individual de cobre. El 48,6% del cobre
que sale de nuestro país se va a China, y el mayor comprador en China es State Grid. Entonces, no solamente vamos a depender de State Grid y por ende del Estado chino con respecto al 57% de la producción y distribución de electricidad en Chile, sino que además, si se llegaran a enojar, si se llegaran a molestar por algún tipo de postura en la Organización de las Naciones Unidas o cualquiera que sea, ellos son nuestros principales compradores de cobre también. Y entonces, acá vienen algunos datos que me parecen relevantes. Uno, la Fiscalía Nacional Económica no tiene la función y las atribuciones para analizar elementos estratégicos o geopolíticos. Es algo que nuestra legislación quedó atrasada, porque la legislación que tenemos con respecto a las inversiones apunta a las inversiones privadas. No estaba preparada para inversiones de este tipo que son privadas estatales, no está preparado para el modelo chino, y por ende lo que hizo la Fiscalía Nacional Económica es simplemente analizar la pequeña función que le correspondía y darle un segundo elemento. China, y tú lo has mencionado muchas veces, Fernando, China ya no es lo que era hace 20 años atrás, calladita, disciplinada, sus embajadores no decían nada. Hoy China políticamente y diplomáticamente es bastante agresiva cuando le tocan sus intereses políticos. Lean y vean el caso de Australia. Cuando Australia quiso hacer una investigación por el origen del COVID, le cortó la importación de carne y así le ha hecho también hackeo a los sistemas estatales. Y Australia y China tienen un tratado de libre comercio, incluso con resolución o mecanismo de resolución de conflictos que ni siquiera operó, porque China simplemente dijo no a Australia y todavía están en esa disputa. Entonces, estamos ante un actor que cambió, estamos ante un actor que sigue comprando no solamente nuestra electricidad, sino que también terreno, están participando en licitaciones públicas como ferrocarriles, hospitales. Entonces, me parece que el punto uno que hay que poner acá es revisar la legislación y modernizarla para que sí contemple elementos geopolíticos y estratégicos, porque si no, vamos a ser un país satélite de China. Y no tenemos alternativa. Yo creo que si acaso han pensado en esto formalmente las élites políticas, intelectuales chilenas, han llegado a la conclusión que es un proceso inevitable el predominio de China en los próximos años, dada además la debilidad de Estados Unidos, para no hablar de la debilidad que es patética de Europa, que es un continente convertido en, no voy a usar la palabra que se usa en inglés para este tipo de personas, completamente debilitados, no tienen estómago para nada, les pueden bajar los pantalones y no pasa nada con los europeos. Incluso Irán se da el lujo de chantajear a los europeos. Está pasando ahora con el tema nuclear. Y entre paréntesis de ahí yo creo que vamos a tener de repente Israel va a golpear y va a quedar la crema, porque Israel está viendo que Irán va a salir con la suya. Estados Unidos debilitados también por este compromiso de las élites norteamericanas con los negocios. Lenin una vez, creo que fue él, dijo una frase que es muy cierta, dijo, los propios capitalistas nos van a vender la cuerda con que los vamos a ahorcar. Bien. Entonces las élites chilenas deben decir, bueno, este es un proceso inevitable, vamos a un mundo donde va a predominar China, así como en algún tiempo predominó Estados Unidos y antes predominó Inglaterra, y más vale estar en las buenas porque de todas formas no podemos resistir este proceso. Así es que de ¿qué postura vamos a tomar nosotros de independencia si ni siquiera los norteamericanos lo hacen? Te hago una apuesta, Nicole. Este tema de esta empresa china Huawei, ¿no es cierto? Que incluso tienen una ejecutiva que la irían a juzgar en Estados Unidos, etc. Yo te aseguro, te lo doy firmado, que el presidente Biden, que es un hombre que además, yo no sé cómo llegó al poder, francamente un hombre que está con tales déficits intelectuales, notorios a la vista ya. Acuérdate que van a llegar a un acuerdo con Huawei. Acuérdate que todos estos supuestos choques y estas paradas y los portaaviones que recorren aquí y allá, no, eso no va a funcionar, y el propio Estados Unidos se va a resignar a la idea de que ellos van a pasar a un segundo plano en unos años más, como creo que ya hizo la clase política norteamericana en la época de Obama. Yo creo que en la época de Obama y quizás de antes ya se hizo esa consideración de decir, más vale bajar de nuestra posición primordial de a poquito, suavemente, sin guerra, sin conflicto, sin bombas atómicas, sin disparo, porque eso no lo podemos evitar, a tratar de parar la historia con los portaaviones o con los cohetes o con lo que sea, porque eso no funciona, porque los chinos tienen las mismas cosas.
que nos copiaron, desde luego, se las han copiado todas. No sé si viste un académico chino que salió yo vi este documento fílmico o de video, riéndose ante su audiencia que lo seguían las risas de cómo ellos le habían robado todo a Estados Unidos, cómo a Occidente, cómo le hemos copiado todo, decía, y explicaba cómo lo habían hecho. Tal vez no tiene remedio, tal vez no tiene remedio y viene la era china, y entonces Chilito, un país que hay que mirarlo con microscopio en la esfera mundial, ha decidido, no solo por las conveniencias inmediatas de los negocios, sino que mirando a largo plazo, que hay que bajarse suavemente los pantalones en vez de que te los saquen a tirones igual. Un poco eso. Yo creo que hay que agregarle un elemento a eso que tú estás hablando en el corto plazo, y a mí me parece que tiene que ver con las vacunas. Una vez que Chile se aseguró el suministro de vacuna a través de China, era improbable que la Fiscalía Nacional Económica dijera que no a la venta de CGE. Esto sería así como, más que bajarse los pantalones, a lo mejor París bien van a una misa. Bueno, la electricidad bien van a las vacunas, ¿no? París bien van a una misa. Viene a cuento la frase. Ustedes saben la historia de la frase de París bien van a una misa, ¿no? Algún día se las voy a contar, un sábado se las voy a contar, es muy interesante, tiene que ver con la guerra de religión en Francia. Un rey que... Enrique de Borbón. Exactamente, que dijo, bueno, ya voy a ser católico entonces para terminar con esto, así que voy a ir a misa, y dijo, por eso dijo París, o sea, el gobierno bien vale una misa. Era un tipo muy hábil, muy listo, muy cínico, muy inescrupuloso, y por lo tanto, muy buen gobernante, porque no son los santos los que gobiernan los países. Último bloque, amigos. Si usted tiene problemas legales, civiles, recurra al bufet de Salinas y Ojeda, que son especialistas en esas materias. No se le vaya a ocurrir pedirle consejo a un amigo que, como hacen siempre los amigos, se las saben todas y le recomiendan a un primo, hermano que tiene problemas de atención, pero que es abogado y queda la crema. Póngase en manos de especialistas, salinasyojeda.cl, ahí los va a encontrar. Usted cállese. Y luego tenemos a Hey, el corredor más rápido de Chile, estimados amigos. Este hombre vende. ¿Cómo vende? Tiene métodos innovativos. Y además, bueno, se maneja con una habilidad que parece Yehudi Menuhin tocando el violín. Hey vende. Si usted quiere vender su propiedad, póngase en contacto con él. Y continúo con el ajedrez, espacioajedrez.com, los productos que ustedes ya conocen. Recuerden que los cursos se llenaron completamente, estimado amigo, fue todo un éxito, está muy contento Pablo y están muy contentos los alumnos, que es lo más importante, y pronto se estarán abriendo, entren ustedes a espacioajedrez.com, pronto se estará abriendo un curso, que no voy a dar los detalles ahora, que va a funcionar todo el año con videos, y ahí usted puede entrar y ganar muchas horas de entretención y a la pasada, sin que ni se dé ni cuenta, sacarle punta al cerebro, estimado amigo, que se va oxidando poco a poco si no se ocupa. Ajedrez, espacioajedrez.com. Y termino con mi clima, ya saben la manera de tener el mejor clima. Yo tengo el mejor clima en mi casa. ¿Por qué tengo clima, amigos? Climo.com con una promoción Outlet Climo en la región metropolitana y en la quinta región para obtener estos equipos a precios súper especiales. Equipos insuperables, se los digo yo, que ya llevo un año usando estos bichos. Miren cómo estoy, afuera está fresco y yo estoy aquí lo más campante con una polera veraniega y no me paro porque por abajo estoy con unos shorts minúsculos, estoy de lo más coqueto. No. Miclimo.com. Y seguimos con Nicole. ¿Qué más tienes, Nicole? Tenemos todavía unos 5 minutos más o menos. Nos quedan 5 minutos para poder hablar cortito con respecto a la detención de Juan Pablo Pierce de la Araucanía, el oficial de sala del juzgado de garantía de Traiguén, porque se han sabido algunos nuevos antecedentes. Bueno, él trabajaba 11 años ahí en el juzgado de garantía y hoy se supo que no solamente tenía este armamento de guerra, fusil y todo lo que ayer ya salió en la prensa, sino que también mantenía 390 gramos de material explosivo. Entonces, ha ido saliendo una serie de otros datos con respecto al allanamiento en su casa. Él es hijo del ex gobernador de Malleco y quien fue ex intendente también sustituto de la Araucanía, Guillermo Pris, pero también, para que ustedes sepan, es primo del alcalde de Traiguén, Ricardo Sangüesa Pris, pro PPD. Todos son independientes pro PPD o ligados ligados a este partido político.
Y principalmente quiero plantear algunas dudas que quedan con respecto a esto. Uno, decir que no es suficiente, que no basta con que la Corte Suprema diga que es tremendamente grave lo que está ocurriendo, que va a abrir un sumario, porque cada vez que la Corte Suprema o cualquier institución, en Fiscalía pasa lo mismo, abren un sumario, se las arreglan internamente entre ellos. Acuérdense los jueces de Rancagua, que algunos habían sido también sumariados con delitos y de probidad, etcétera, y lo único que hacen es trasladarlo de tribunales. Entonces, no es suficiente que la Corte Suprema diga que es grave y que va a abrir un sumario. Segunda pregunta, ¿él abastecía simplemente de armas, internaba estas armas, o también participaba de los hechos terroristas? Tercera pregunta, ¿cuáles son sus redes políticas? Y eso es algo que debería investigar la prensa y que deberían estar encima junto con los organismos. La prensa, escuché bien, que la prensa va a investigar eso. ¿Cómo llegó el Poder Judicial? Bueno, hace muchos años que está llegando toda clase de gente. 11 años en el Poder Judicial. Bueno, eso mismo, lo que yo he dicho 1000 veces, que a lo largo de años, desde que llegó la felicidad a este país con la democracia, ha estado entrando gente de izquierda, jueces, fiscales, empleados administrativos, jefes de sala, lo que sea, el gallo que sirve el café, ha estado entrando, por supuesto. Sí, es una institución donde hay gente que se muere, gente que se jubila, tienen que abrirse nuevos cargos y va entrando gente, la mayoría de los cuales, muchos de los cuales son de izquierda, y se empiezan con el tiempo a generar contacto unos con otros, y se contactan con los de afuera, y se empiezan a generar redes por un crecimiento natural, y llega un momento en que pasan estas cosas. Y como tú decías muy bien, lo de los sumarios sospechosos, para decirlo en una frase, abren sumarios para cerrar casos, no para investigarlo, no para seguir adelante. Este país, en todo caso, me preocupa algo peor todavía respecto a la justicia, la entrada del narcotráfico a todas las instituciones chilenas, incluyendo los partidos políticos. Eso sí, ya es de una gravedad, y lo único que escuchamos en los partidos políticos cuando se descubre una situación, muchas veces se las descubren otros, no ellos, es que van a llevar a los inculpados o a los sospechosos al Tribunal Supremo. ¿Qué es esa huevada? Perdónenme, el Tribunal Supremo. O sea, una instancia del propio partido. ¿Qué van a hacer ahí? No. Ni siquiera los echan del partido. Los suspenden en su militancia, fíjate tú. ¡Qué horror! Los suspenden en su militancia. Te voy a colaborar con algunas cosas en la línea del narcotráfico, pero antes de irme al narcotráfico, solo decir que cuando nos preguntamos por qué no funciona la inteligencia en Chile, por qué no funciona esto, no funciona lo otro, porque están colonizados por los partidos políticos. ¿Por qué el padre de Juan Pirs, este ex gobernador de Malleco, Guillermo Pirs, trabajó en la Agencia Nacional de Inteligencia? ¿Cuáles son sus calificaciones para trabajar en algo que es tremendamente técnico y estratégico? Ninguno. La ANI está colonizada por partidos políticos. Entonces después decimos que mejor hay que crear otra institución. No, ¿qué sacamos con otra institución si la van a seguir colonizando y dividiendo entre los partidos políticos que gobiernan este país? Hay instituciones que deben ser ajenas a la politización. Pasa lo mismo con Gendarmería. Gendarmería está totalmente también politizada. Son instituciones que no deberían tener cargos políticos. Sí, y pero miren, eso no significa que no haya inteligencia. La ANI, por supuesto, es un chiste de mal gusto. Acuérdate que empezó con Marcelo Chilin, creo, y otros en la época de Patricio Aylwin. Era más bien un organismo para controlar a los extremistas de izquierda, echarle olitas al gobierno de Patricio Aylwin. Pero la ANI da lo mismo. Aquí hay inteligencia, está en manos de otras instituciones, que todos podrán imaginar cuáles son, y ahí la inteligencia es de verdad. O sea, olvídense de estos funcionarios políticos que van a calentar sillones, ¿no es cierto?, y que llaman por teléfono a los amigotes, y luego van a tomar café de su oficina. No, hay inteligencias, y les puedo decir más, aunque no debiera quizá. Muchas de estas cosas que tú has mencionado y que preocupan a la gente están perfectamente, como se dice en el lenguaje técnico de la inteligencia, traqueados. Individuos, por ejemplo, que deben creer que andan en la libre y que nadie los cacha y que nadie sabe de ellos y que son combatientes de esto o lo demás, ya están todos cachados hasta el último detalle, dónde viven, qué comen, cuál es su amante, cuál es su señora, a dónde van, a dónde vienen, todo. Aquí lo que falta no es inteligencia, aquí lo que falta es voluntad para usar la inteligencia. Por lo que le dije a Brioni, que he dicho muchas veces aquí, que saben que al final del día, en algunos casos, como ocurre con la CAM,
el ir a buscarlo, incluso aunque sea para llevarlo a un tribunal. Si nadie dice que quiere hacer un acto de guerra así de la nada, significa enfrentamiento con armas de letal. Y eso lo quieren evitar porque al día siguiente que mueren 2 o 3 de estas personas en un enfrentamiento donde la autoridad tiene todo el derecho y la potestad y las leyes a su favor para hacer lo que hizo, al otro día llega media docena de estos burócratas bolsonudos de las Naciones Unidas a hablar del atropello a los derechos humanos y hablan de las sanciones y que vamos a boicotear el comercio internacional de Chile y la cacha de la espada. Y eso es una de las cosas que tienen apretado de las pelotas, perdonen la expresión, al gobierno. Es claro, un tema de voluntad. No le echan la culpa a la inteligencia, no es un tema con la ANI. Ok, pero si llegas al sistema judicial, que tú los tomas a todos ellos que están detectados, y llegas al sistema judicial y te encuentras con estos personajes, no sacas nada. Déjame darte el dato. ¿Te acuerdas del famoso juez de la chaqueta roja, José Ignacio Rao, del Tribunal Oral de Temuco, que él absolvió a los 11 imputados por el asesinato de la familia Luxinger Mackay? Ese juicio volvió a repetirse, después 3 quedaron detenidos. Bueno, él se ha tenido que inhabilitar en 2 casos posteriores porque se ha invocado la ley antiterrorista y él ha tenido cierta afinidad con las personas a las cuales tenía que juzgar. Entonces, cuando tú te encuentras con tribunales que están totalmente tomados también con un punto de vista ideológico y político, entonces acá la Corte Suprema tiene que actuar. Eso por un lado. Y tiene que actuar en serio, no abrir un sumario. Y 2, decir que me parece que para poder juzgar de una manera sana y como corresponde a este personaje del juzgado de Traiguén, no lo pueden seguir juzgando en el sur. Tienen que cambiar los tribunales y tienen que cambiar el juzgado en otra parte. Ese es el caso con ese personaje y con algunos otros también. En otros casos simplemente no va a haber ningún problema de llevar ante un juez que pueda ser parcial porque simplemente no van a llegar. No van a llegar. Porque vas a tener que enfrentarte con ellos y no van a llegar al Camposanto nomás. No lo digo con placer, estoy diciendo lo que va a ocurrir. Por ejemplo, este grupo de 800 policías que entró, si hubieran estado mejor preparados, hubieran estado con menos disposición a salir arrancando cuando empezaron a dispararles porque se sienten debilitados por todas las restricciones que pone el propio gobierno. Si hubieran seguido adelante a cumplir con una función legal, que es ir a hacer un arresto o un allanamiento, y se hubieran enfrentado con los tipos que no se habrían entregado, sino que habrían ofrecido resistencia, ¿no es cierto? Habrían ofrecido resistencia. No me imagino a estos tipos saliendo con un chaleco en la cabeza y con las manos así. No habrían llegado a los juzgados, pues, Nicole, no habrían llegado. El día que haya alguien con voluntad para tomar el toro por las astas, con los grupos más peligrosos, esto no va a pasar por los juzgados, por los tribunales. No va a alcanzar a llegar ahí aunque tú quieras, porque no se van a entregar. Porque, como lo que no entendía o no quería entender bien el otro día, esta gente no son simplemente personas que rompen el Estado de Derecho como un delincuente común, son personas que quieren sustituir este Estado de Derecho por otro Estado. Y por consiguiente tú no tienes un terreno común que ellos acepten y que tú aceptes para llevarlos ante un tribunal que ellos descalifican como propio de un Estado opresor, burgués o en todo caso ajeno a la comunidad mapuche, tal como ellos la entienden. Entonces esto pasó hace rato el tema de llevar arrestados, de alegatos ante la corte. Eso ocurrió todavía con el tema en la época de los Luxinger, pero ahora la situación ha cambiado mucho, Nicole. Ya no estamos en el año de los Luxinger, estamos mucho más avanzados en el proceso, y que no sé qué nombre darle, de insurrección militar, político-militar en esa zona. Y cuando tú tienes una insurrección militar, una insurrección donde se usa fuerza letal, como en una guerra, porque eso es lo que es finalmente, una guerra interna, el tema de si van a haber jueces o no van a haber jueces se convierte casi en un chiste. Se convierte en un chiste. O a lo más jueces militares para tratar los casos. Y no porque lo haya querido el Estado chileno, que todo lo contrario, lo único que querido el Estado chileno a lo largo de varios gobiernos es mirar por otro lado. Es porque lo han querido ellos. Porque ellos se han puesto en esa situación. Creo que formalmente le declararon prácticamente la guerra al Estado chileno, ¿ya no? Varias veces. Entonces, ¿de qué tribunales y fiscales y jueces y eso ya no está en ese terreno? Ya no está en ese terreno ya. Y eso es lo que hay que entender, pero no quieren entender por lo que implica. Implica
enfrentamiento, y eso se mueren de susto las autoridades políticas. Se mueren que alguien salga con una uña rota, porque no vaya a ser que me boicoteen mi fortuna personal o boicoteen la producción del país y lleguen 400 inspectores de derechos humanos a acusar a todo el mundo. Eso, así que no se hace nada, ni se les lleva a los tribunales, ni se les va a buscar. Se habla nomás. Como tú dijiste, se abren sumarios. Eso es todo lo que se hace. O se anuncian querellas, también es la otra. O sea, artificios verbales. Podemos decir que es inaceptable, también. Claro, inaceptable. ¡Inaceptable! Pero lo aceptan todos los días. Lo aceptan todos los días. Bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? Estamos llegando al final del programa, estimadas amigas y amigos. Hemos tenido el gusto de estar con Nicole Rodríguez. Esperamos tener una ocasión de hacerlo también el próximo jueves, si no me equivoco, sí, estamos grabando, con el computador. Perdónenme, pero a mi edad uno empieza a meter las patas cada rato ya con cualquier cosa. Y eso. Así es que nos estaríamos viendo, estimados amigos, el próximo jueves con Nicole y el próximo viernes solito con vuestro servidor. Chao, chao. Chao, chao. Que tengan un lindo fin de semana.